Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo, le damos la bienvenida al video número 14, en el cual vamos a trabajar algunos conceptos adicionales, como lo es el concepto de depreciación, el concepto de flujo de caja y el costo ponderado de capital. Entonces vamos a analizar estos tres conceptos y posteriormente vamos a estar analizando cómo introducir esos conceptos en el modelo financiero. Bien, comencemos con un ejemplo didáctico de lo que hemos venido trabajando, especialmente de la discusión sobre cómo proyectar los costos y gastos que comenzamos a trabajar en el video anterior. Veamos este ejemplo que está aquí, en el cual tenemos el año base y tenemos 5 años para proyectar. En primer lugar, observen que un elemento fundamental en la proyección es la producción, es el volumen, como lo vimos en los videos anteriores. Con este volumen o con estos volúmenes del año base y para los años de proyección, comenzamos a construir los diferentes conceptos de los costos fijos y los costos variables. Así, por ejemplo, tenemos el primer concepto de amortización de diferido. Es un concepto contable, pero lo que representa esto es lo siguiente. Supongamos que usted compra papel de oficina el día de hoy o este año para los próximos 5 años. Y por supuesto paga el valor de ese material, puesto que está buscando una oferta. Y si compra para los próximos 5 años o los próximos 3 años, tiene precios especiales. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo cargo ese costo en mi modelo financiero? Si yo lo cargo un solo año, le cargo todo, sería muy fuerte para las implicaciones, los efectos que tiene sobre los flujos financieros, los flujos monetarios para ese año. Pero también sabemos que ese papel lo vamos a usar en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es cargar por ejemplo, estos diferidos es 4.000, 1, 2, 3, 4, 5, esto sería 20.000. Yo no cargo los 20.000 completo acá, sino que distribuyo los 20.000 en los 5 años. ¿Por qué? Porque voy usando más o menos la misma cantidad de papel cada año. Eso es lo que significa diferido. O, por ejemplo, gastos de seguro. Yo aseguro la compañía por los próximos 3 años. Pues no voy a cargar ese valor, todo ese valor en el primer año, sino que lo distribuyo para los 3 años. Eso es el concepto de amortización de diferidos. Okay. Después tenemos el de arriendos, que ya lo conocemos. Pues. Entonces sería el alquiler que pago por un local cada año. Okay. El desembolso que sería cada año. Y vamos a ver entonces este concepto nuevo, el concepto de depreciación. Entonces fíjense, vamos a ver qué es eso. Vamos a interpretarlo para ver qué es la depreciación. Entonces, fíjense, la idea es que si yo tengo maquinaria, equipo y edificio, estos edificios se van deteriorando año a año. Estas maquinarias o estos equipos se van deteriorando año a año. Y lo interesante es que el deterioro de esos equipos puede ser usado para disminuir la carga de pago de los impuestos, como lo vamos a ver en las próximas láminas. Entonces conviene meter en los costos, en la estructura de costos, conviene meter esa depreciación. Ahora, ¿cómo calculamos esa depreciación? En general, se usa el llamado método lineal. Es decir, supongamos que compramos una maquinaria. Esa maquinaria tiene un aspecto técnico que se le denomina la vida útil de la máquina. Supongamos que esa vida útil es de 10 años.
y que el costo, el valor de compra, el valor de libros de esa máquina es de 100.000. Luego, si yo divido 100.000 entre 10, me queda que anualmente yo puedo depreciar esa máquina por un valor de 10.000 unidades monetarias. Repito entonces la idea. Supongamos que compro una máquina o equipos. Cada máquina tiene su propia vida útil. Si yo divido lo que me costó esa máquina entre la vida útil, eso me da la depreciación que yo puedo cargar anualmente para efectos de disminuir el pago de impuestos. Eso es lo que está acá. Entonces, aquí se supone que todos esos activos, toda esa maquinaria y todos esos edificios lo estamos depreciando durante estos 5 años por esta cantidad que está acá. Perdón, esta cantidad 56.250. Eso es la depreciación. O sea, yo agarré cada maquinaria, cada equipo y cada edificio, hice el monto de la depreciación anual, luego sumo cada una de esas depreciaciones para cada equipo y esa suma total es la que voy a colocar acá en esta fila que le denoto depreciación. ¿Ok? Después tenemos mano de obra, que es conocido, y mantenimiento, que también es conocido. Otros costos generalmente se meten acá, otros costos fijos, que probablemente no queremos detallarlo, desagregarlo. Y la suma ahora de todo esto me va a dar los costos fijos totales. Este renglón, esta fila que está acá, va a ser los costos fijos totales de producción, que es la suma de todo esto. Y así hemos visto el concepto de depreciación. Ya hemos analizado qué es el concepto de depreciación. ¿Okay? Ahora, es importante tener en cuenta que hay que revisar la ley de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque allí está caracterizado la forma, la regla de depreciar los activos fijos. ¿Okay? Por lo general predomina la depreciación en línea recta, como lo vimos en este ejemplo. Pero podría también usarse otras reglas para estimar la depreciación de los activos físicos, de maquinaria, equipos y edificios. Por eso es necesario revisar la ley, porque la ley me dice cómo me reconoce para efectos tributarios ese concepto de depreciación. Luego tenemos acá los costos variables, que en este caso es la energía, las materias primas, y aquí tenemos el costo variable total. Fíjense, vean ustedes que el costo total en el año base es 71.000, pero el costo total en el año 1 es mucho menos, es 39.050. Esto es porque la producción es 5.500. Mientras en el año 2 es un poco más, mientras en el año 3 es un poco más, y en el año 4 reproduce el año base, que son estos valores, este valor que está acá. ¿Ok? Reproduce el año base, que es este valor que está acá. Ahora, observemos lo siguiente. Fíjense que acá estos son los costos fijos. Y todo esto está valorado a precios del año base. Por eso es que los costos variables dependen del nivel de producción y no de los precios, en el sentido de que solamente depende del precio base. Eso es lo que vimos, a lo que hemos venido viendo. O sea que en el fondo nosotros lo que estamos es proyectando el modelo financiero en términos constantes. O sea, esto ya podemos hablar acá del concepto de términos constantes. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa podemos decir acá? Bueno, aquí la suma de los costos fijos más los costos variables, tenemos los costos totales. Y esto es un ejemplo típico de cómo generalmente se desarrolla un emprendimiento. Por lo general, en el año base se considera el emprendimiento con una visión de lo que sería el máximo de producción. Y digamos que estimo entonces la estructura para ese año base. ¿Okay? Esta estructura es bien determinada, bien conocida, porque es
el año actual, en el cual todos estos datos los conocemos. Ahora, esto que está acá es la proyección. Entonces, fíjate, aquí vamos a hacer la proyección no para producir 10.000 unidades, sino 5.500. ¿Por qué? Porque generalmente los emprendimientos comienzan con un volumen pequeño, ya sea de producción o de servicio, y vamos a ir ampliando la planta o el nivel de servicio a medida que pasa los años y a medida que vamos evaluando y vamos observando la viabilidad del emprendimiento. Entonces fíjense que este sería un emprendimiento que comienza con una capacidad de 5.500 de producción. Para el segundo año se incrementa la capacidad de producción, igual para el tercer año, alcanzando al cuarto año probablemente una meseta máxima de producción. Bien, entonces de esta manera podemos ver cómo se proyecta, qué es la depreciación y qué significan cada uno de estos números hacia el futuro. Aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo un poco más complicado. La idea es que el modelo financiero, digamos, vamos a ir tratando de llevarlo paso a paso a la realidad. En este modelo financiero vamos a incorporar ya los conceptos de utilidad antes de intereses de impuestos, utilidad operativa neta o utilidad neta y el flujo de caja. Es decir, en este ejemplo vamos a ver esos tres conceptos. Entonces, este es básicamente un ejemplo de un emprendimiento de servicio, básicamente de servicios de comunicación, de internet, telefonía y otros aspectos. Fíjense que aquí están los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales que se proyectan para el año 1, 2, 3, 4 y 5. Estos ingresos operacionales vienen por tres conceptos, por tres actividades que hace el emprendimiento, que es la conexión a internet, las tarifas básicas y luego el cobro por el consumo. ¿Okay? Si yo sumo estos tres conceptos para cada año, tengo los ingresos totales. Ahora tengo los gastos operacionales. Generalmente cuando hablamos de servicios, hablamos de gastos. Cuando hablamos de producción de un bien, hablamos de costo. Esa es más o menos la nomenclatura. Cuando nos referimos a costo es lo que es el costo de producir un bien. Cuando nos referimos a gasto, por lo general no está relacionado directamente con la producción, sino en general con algún servicio o servicios. Aquí básicamente lo que tenemos es gastos, es simplemente un ejemplo didáctico. Entonces tenemos los gastos operacionales, es decir, los gastos de dar servicio a la gente de internet. Entonces tenemos gastos de mantenimiento, que son estos que están acá. Impuestos y contribuciones son generalmente impuestos locales. A veces las gobernaciones o las alcaldías exigen el pago de derecho frente o otros impuestos. ¿Okay? Gastos de facturaciones y recaudos, instalaciones y la depreciación que ya lo vimos. ¿Okay? La depreciación que ya lo vimos. Si yo sumo todo esto que está acá, voy a tener el total de gastos. Ahora, ¿qué es la utilidad antes de intereses e impuestos? Es a los ingresos totales le resto los egresos totales. A los ingresos totales le resto los egresos totales. Y eso me da una utilidad neta antes de intereses de impuestos. Fíjense que antes de intereses es porque a lo mejor se tiene una deuda y si se tiene una deuda hay que pagar intereses por esa deuda. Eso sería uno de los gastos que estaría acá en esta parte del modelo financiero, pero aún no lo hemos considerado y lo vamos a considerar posteriormente. Y los impuestos. Evidentemente que toda actividad jurídica paga un impuesto sobre la renta debido a las utilidades. Si tenemos estas utilidades y el impuesto es 35%, quiere decir que yo le saco el 35% al valor de la utilidad y
eso me da este valor que está acá, que es de 2.394,60, que me representa, perdón, de 2.289,40, que me representa el impuesto que debo pagar al gobierno, al fisco, por tener estas utilidades. Si yo multiplico todo esto por 0,35, tengo acá los impuestos. Luego tengo la utilidad neta operativa. La utilidad neta operativa no es otra cosa que la utilidad antes de intereses de impuestos menos los impuestos, tengo la utilidad neta operativa. Esto es lo que me produce en efectivo, lo que me produce monetariamente este proyecto. Okay. Y ahora vamos a ver el flujo de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, significa lo que realmente le queda neto al proyecto. Lo que le queda neto al proyecto. Okay. El flujo de caja es lo que realmente se va a repartir para los accionistas o va a tener parte de las fuentes de ingreso para inversiones futuras, para expansión del emprendimiento. Entonces veamos acá. Aquí vamos a cómo construimos el flujo de caja. Entonces ya vemos qué es lo que nos queda. Entonces tenemos que sumar las entradas de dinero menos las salidas de dinero y eso me da un neto. Ese es el flujo de caja. Entonces veamos acá. Fíjense. La utilidad neta operativa fue esta. Esto es lo que nos quedó. De toda esta actividad que tuvimos estos ingresos, pagamos todos estos gastos, pagamos al gobierno los impuestos, nos quedó esta utilidad neta. Si esta utilidad neta le sumamos la depreciación, ¿por qué? Porque la depreciación la tenemos por acá, fíjense, la tenemos por acá, es como un escudo fiscal, es para disminuir este impuesto que está acá. Pero realmente eso no es un egreso, no es que le estamos pagando a alguien esta depreciación, entonces la colocamos acá. Entonces le sumamos la depreciación. Le restamos las inversiones que se hagan durante ese año, porque eso sí es una salida. Eso es dinero que tenemos que pagarlo por los activos físicos, por las inversiones que estamos haciendo. Y esto es la diferencia del capital de trabajo, que es lo que vimos en los videos anteriores. ¿Okay? Aquí siempre lo metemos con signo contrario. Si allá nos da positivo, quiere decir que necesitamos incrementar el capital de trabajo, entonces aquí lo colocamos negativo para decir que eso va a disminuir nuestro flujo de caja. ¿Lo entienden? O sea, repito, aquí vamos a meter la diferencia, el diferencial de capital de trabajo con signo contrario de lo que está allá. ¿Por qué? Si allá está positivo, quiere decir que necesitamos incrementar el capital de trabajo. Si necesitamos incrementar el capital de trabajo, quiere decir que vamos a disminuir el flujo de caja. Si allá está negativo, diciendo que vamos a disminuir el capital de trabajo, entonces aquí iría positivo y por lo tanto estaría incrementando el flujo de caja. Luego tenemos otro concepto acá que es el valor residual. Eso no es otra cosa que la venta de una máquina, de una de las máquinas el emprendimiento. O sea, por ejemplo, se decide que el proyecto dura hasta el año 5 y que en el año 5 vamos a vender toda la maquinaria de equipo y este sería el valor residual de esa maquinaria de equipo. Por eso es que se le llama valor residual. O sea, ¿cuál es el valor que queda de esa maquinaria de equipo? Generalmente es el precio de compra menos la depreciación acumulada durante estos 4 años. Bien, y sumando todo esto, desde la utilidad neta hasta el valor residual, sumo esto, más esto, más esto, más esto, me da 223. Este es el flujo de caja. Y este flujo de caja, pónganlo allí vamos a verlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque ese va a ser básicamente lo que nos va a permitir, nos va a dar los elementos para la evaluación del emprendimiento. Bien, fíjense que si nosotros vemos acá, ya vimos qué son las utilidades operativas, ya vimos qué es el flujo de caja. Vamos a ver qué es el capital de trabajo,
Y posteriormente, en futuros videos, vamos a ver qué significa el valor presente neto. Esto que está acá, estos tres conceptos que está acá, son los conceptos que vamos a usar para la evaluación financiera del proyecto. Y esto que está acá son conceptos que vamos a usar para la evaluación económica del proyecto en términos de aporte social. Vamos a comenzar con ver qué es el valor agregado, cómo se distribuye ese valor agregado, cuál es el impacto en la balanza de pago, es decir, en las importaciones, y cuánto es el potencial de creación de empleo que este emprendimiento va a tener como impacto. Y desde un punto de vista financiero, generalmente estos son los elementos que se va a considerar, y desde el punto de vista económico, estos son los elementos que se van a considerar. Bien. Bueno, también me olvidé de un punto importante, que es la gestión ambiental y de calidad. ¿Ok? Bien. Ya vimos las utilidades operativas. Es claro que si las utilidades operativas es positivo, significa que hay capacidad para pagar las obligaciones durante el año en curso, con terceros, e inclusive para el año que viene. Si la utilidad es negativa, allí estamos en problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso significa que no podemos cumplir con las obligaciones de ese año, y por eso muy probable que tengamos que acudir a financiamiento. Bien, y vamos al último concepto que nos hemos propuesto en este video, que es el costo ponderado de capital. Y la idea es la siguiente. La idea es que recuerden que nosotros tenemos la inversión. La inversión está compuesta de tres conceptos fundamentales, como lo vimos en el video anterior. El primer concepto es maquinarias, equipos y edificios. ¿Okay? El segundo concepto es lo que le llamamos inversión en intangibles. Y el tercer concepto es el que le llamamos el capital de trabajo. Es el que le llamamos el capital de trabajo. Entonces, fíjense, el punto importante acá es que necesitamos dinero para financiar las maquinarias y equipos, y necesitamos dinero para financiar el capital de trabajo. Recuerden, el capital de trabajo, el desembolso que necesito para financiar todas las operaciones durante el ciclo de producción. Entonces, si necesitamos financiarnos, esos financiamientos pueden ser de origen externo o de origen interno. El de origen externo es, por ejemplo, ir al sistema financiero, al sistema bancario, a solicitar un crédito, que puede ser el sistema bancario privado o el sistema público. A veces el sistema público tiene planes especiales para el financiamiento en determinados sectores. Y la autofinanciación se refiere al financiamiento por parte de los accionistas. Es decir, el accionista decide financiar ese proyecto, entonces aporta una cantidad de unidades monetarias que van a depositarse en un banco, o aporta maquinaria y equipo. Entonces decimos que se está autofinanciando. Pero en ambos casos eso tiene un costo, porque la autofinanciación, el accionista, cuando va a aportar una maquinaria y equipo, o va a aportar un edificio, o va a aportar dinero en efectivo para contribuir a financiar, a realizar el emprendimiento, aspira que debe tener una remuneración por tal hecho. Esa remuneración es un costo para el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento tiene que pagarle al accionista, entonces tiene un costo. ¿Cómo medimos eso? Ese costo lo medimos por los intereses. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo hacer eso en la realidad, cómo estimar ese costo ponderado de capital, que al final, fíjense, me da un nivel mínimo de rentabilidad para el emprendimiento.
sea, si el costo de capital es del 20%, el emprendimiento de esa actividad de emprendimiento debe ser tal que la rentabilidad sea superior a ese costo ponderado de capital. Veamos un ejemplo para efectos prácticos de cómo vamos a calcular. Supongamos que el monto de la inversión es de 12.225. Ok. Y que esa inversión estamos negociando financiarla de dos formas. Una, mediante la banca pública, que está dispuesta, hay la posibilidad de que financie el 60% de esta inversión, cuyo valor sería de 7.335, pero a un costo del 15%. Estoy usando estos valores para fines didácticos. Cada país tendrá una estructura de tasa de interés para las propuestas crediticias. Entonces acá estamos asumiendo como ejemplo que es 15%. Y el resto de la inversión, que es 4.840, es decir, el 40%, ¿okay? se va a autofinanciar con, por eso le llamamos otros fondos, básicamente autofinanciamiento con un costo de capital del 40%, con un costo de ese financiamiento de 40%, es decir, esos otros fondos de donde los dueños, el dueño de estos otros fondos, de donde proviene el resto del financiamiento, aspira que anualmente pueda tener un ingreso del 40% de los fondos asignados a esta inversión. Y vamos a suponer que el impuesto sobre la renta del país en cuestión es del 35%. Entonces vamos a proceder a los cálculos. Recuerden que lo que vamos a buscar es el costo ponderado de capital. ¿Por qué? Porque fíjense, este capital me cuesta 15%, este capital me cuesta 40%. Yo tengo que buscar un ponderado de ese capital. ¿Okay? Un ponderado sería sencillo, por ejemplo, decir 60% de 15 más 40% de 40. Pero aquí tenemos que hacer un ajuste y vamos a explicarlo por qué. Y es lo que está acá. Bueno, este sería el costo de la deuda pública. Entonces, al costo de la deuda que viene de la banca pública o de cualquier banco, no necesariamente de la banca pública, sino de cualquier banco, tenemos que hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? El ajuste es que esto tenemos que ajustarlo por el impuesto sobre la renta. Lo vamos a ver posteriormente por qué. Ahora, ¿cómo hacemos ese ajuste? Bueno, simplemente multiplicando el costo de esta deuda por 1 menos la tasa de impuestos sobre la renta. Y aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, el verdadero costo de la fuente de financiamiento del sector financiero, de la banca, va a ser igual al 15% por 1 menos 0,35, que es el impuesto sobre la renta. Esto que está acá me da 0,65 y por lo tanto el costo verdadero del financiamiento de la banca, del financiamiento por parte de la banca, es de 9,75 y no de 15%. Eso posteriormente en otro ejemplo, cuando veamos la incorporación de la deuda a el modelo financiero, entonces vamos a ver por qué se hace este ajuste. Entonces, bien, estamos claros, las fuentes que vienen del sistema financiero por intermedio de la banca, debo ajustarlo de esta manera por la tasa de impuestos sobre la renta para encontrar el costo de esa propuesta de financiamiento. Ok, espero que tengamos claro. Es simplemente una multiplicación, un ajuste. Bien, entonces ahora vamos a calcular el costo ponderado de capital. Ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a verlo acá en cifras. Entonces, vamos a ver. La fuente, banca pública. El porcentaje de financiamiento es 60%. El monto es 7.335. El costo es 15%. Pero el costo después de ajustar por el impuesto sobre la renta es de 9,95. Luego, el costo ponderado de este capital, el costo ponderado de este capital es
60% multiplicado por 9.75%. Y eso me da 5.85%. Ahora, la otra parte es, ¿qué cosa? La otra parte es, el resto del financiamiento es 40%, que corresponde a 4.890, cuyo costo es de 40%. Y aquí no hay ningún ajuste de impuestos sobre la renta, de modo que queda igual. Luego, el costo ponderado de este financiamiento va a ser 40% multiplicado por 40%, lo cual es 16%. Si yo sumo estos dos, entonces me dice que el costo ponderado de capital para financiar este emprendimiento es de 21.85%. Es decir, es esto que está acá, 60% por 9.75 más 40% por 40%, por 40%. Si yo sumo todo esto me da 21.85%, que fue lo que hicimos acá. Esto significa que se debe tener, ya aquí tengo una referencia, vean lo interesante que es buscar el costo ponderado de capital, ya tengo una referencia. Este emprendimiento, para que sea sostenible, debo buscar una rentabilidad mayor o igual a 21.85%. ¿Por qué? Porque si es menor, yo no puedo pagar ni las obligaciones con la banca pública, ni las obligaciones con los emprendedores, con los accionistas de ese emprendimiento, porque estos accionistas no van a aportar dinero sin tener una retribución importante. Entonces, eso ya aquí ven por qué es importante el costo ponderado de capital. Y después, entonces, en los siguientes videos, vamos a ver cómo estudiar la tasa de retorno del emprendimiento para compararlo con esto. Entonces, si yo voy a un banco, si voy a discutir, me van a pedir cuál es el costo del financiamiento y me van a pedir la tasa de rentabilidad del proyecto. Y lo primero que voy es a demostrarles que la tasa de rentabilidad es superior al costo ponderado de capital. Y eso es un punto importante en las discusiones sobre los emprendimientos a la hora de buscar financiamiento, ya sea de la banca pública, de instituciones de apoyo a las pymes o a los emprendedores, o de la búsqueda de socios accionistas. Eso es fundamental. Bueno, espero que con este video haya logrado hacerle entender estos tres grandes conceptos que nos propusimos, que fue el de depreciación, que fue el de flujo de caja y el de costo ponderado de capital. Y además entender un cuarto elemento, entender exactamente qué es cuando hablamos de hacer la proyección de costos de un proyecto. También vimos la utilidad antes de impuestos e intereses y vimos la utilidad neta. ¿Okay? Y ya tenemos más claro qué son esos conceptos. Bueno, muchas gracias y le animamos a estar pendientes del siguiente video.